Vamos a ver. Grabación, muy bien. Bienvenidos todos a este foro. Este es el foro de cierre del Congreso Nacional de Biotecnología y hemos dispuesto grabación a partir de este momento para los que quieran observar el foro en forma sincrónica. Empezaremos presentando a nuestros panelistas. Empezaremos con la doctora Alicia Chang, quien nos visita hoy. Ella es médico por la Universidad Francisco Marroquín, tiene una especialidad en Chicago, en medicina, y también tiene una subespecialidad en infectología pediátrica en Cleveland. Ella además, debo resaltar que es vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y miembro, entre otras sociedades, de la Asociación Pediátrica Guatemalteca desde el 2015. Tiene varios honores en Estados Unidos, en Illinois, Chicago y Cleveland. También tiene varias publicaciones y actualmente se desarrolla como investigadora y médico en el Hospital de Oncología Pediátrica. También tenemos con nosotros al doctor Oscar Cobar Pinto. Él es químico farmacéutico de formación y tiene un doctorado en química en la Universidad de Puerto Rico, Estados Unidos. También ha sido docente universitario por más de 40 años. Tiene varias publicaciones, incluso tiene capítulos de libro. Ha tenido varios cargos, como por ejemplo ser presidente, secretario nacional de Ciencia y Tecnología. Ha tenido varios reconocimientos, entre los que destaca la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología, otorgada por el Congreso de la República de Guatemala. También ha sido presidente de la comisión, de varias comisiones en OEA, CITED, entre otros. También nos acompaña el doctor Jorge Hernández Bello. Él es de nacionalidad mexicana, es maestro y doctor en genética humana. Actualmente labora en la Universidad de Guadalajara, México. Tiene más de 30 artículos científicos publicados y en el Sistema Nacional de Investigadores de México, el CONACYT México, está en el nivel 1. También tiene, entre otros premios, el Premio Latinoamericano de Biología Clínica, otorgado por Cola Bioclip en el 2017, y actualmente es coordinador de posgrados en el Centro Universitario de la Salud, CUCS, en la Universidad de Guadalajara. Sean todos bienvenidos. Hoy empezaremos con un foro que abordará varios temas relacionados con vacunas. Explico la modalidad. Iniciaremos dando algunas preguntas a cada uno de los invitados y posteriormente tendremos preguntas detonadoras para cualquiera de los que nos acompañan en el panel. Finalmente, si existiera el tiempo, daremos espacio para que si hay preguntas del público, las podremos hacer y una reflexión final. Empezamos con usted, doctora Alicia, bienvenida. Y pues la pregunta para usted es que en el contexto que estamos actualmente en pandemia aún, hasta el momento en Guatemala ya ha iniciado la vacunación en niños de 12 años en adelante. Y el gobierno ha informado de una pronta vacunación en niños de 5 años, lo cual ha estado ocurriendo ya en algunos países. La pregunta en este contexto es, ¿cuál es la evidencia clínica que contamos para dosificar vacunas en niños de 5 años? Adelante, doctora, le escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar en este Congreso Nacional en Línea de Biotecnología. Pues entrando específicamente a lo que es la respuesta a la pregunta, sí, en efecto, ya tenemos evidencia de que las vacunas, especialmente la vacuna de Pfizer, ha sido recientemente aprobada por la FDA y por el CDC para ser administrada en niños de 5 a 11 años. Esto es una realidad ya en muchos países, ya muchos niños ya han sido vacunados. En Estados Unidos pues ya van a cumplir un mes de estar vacunando a estos niños. Los estudios que respaldan esta vacunación inicialmente solo se habían hecho, digamos, disponibles a las personas que estaban revisando que hubiesen cumplido con todos los protocolos necesarios. Entonces, sí, realmente solo autoridades y miembros de los comités tenían acceso a esa información. Pero ahora ya tenemos un artículo que salió en el New England Journal of Medicine
a principios de noviembre, en donde nosotros ya tenemos ahí los datos disponibles para cualquier persona que desee revisarlos, en donde se reportan los resultados de fase 2 y fase 3, inoculando a niños entre 5 y 11 años con una dosis de 10 microgramos de la vacuna de Pfizer, que originalmente era de 30 microgramos, pero con 10 microgramos ellos lograron una respuesta muy buena, una muy buena inmunogenicidad, un perfil de efectos adversos muy parecidos a lo que hemos visto en adolescentes y en adultos. Así es que es una vacuna muy eficaz. El nivel de eficacia está ahí en el estudio en 90.7% y muy segura. Obviamente todos sabemos que los eventos adversos se siguen llevando un tracking de los eventos adversos a través del tiempo en vida real, ¿verdad? Entonces estamos muy atentos a toda ocurrencia después de la administración de la vacuna, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna alarma con respecto a la seguridad. Así es que estamos muy contentos. Ahora, que vaya a ser disponible aquí en nuestro país, creo que no he tenido señales claras de que realmente se vaya a dar como una realidad en nuestro país. Inicialmente nuestro presidente erróneamente en una declaración había dicho que la dosis de adultos se iba a fraccionar para poder administrarle dosis a los niños pequeños. Claro, una dosis de adulto tiene 30 microgramos, entonces creo que pensaron que podían dividir la dosis y simplemente inocular a los niños con los 10 microgramos que a ellos les correspondía, partiendo esas dosis. Desafortunadamente, creo que en ese momento el presidente no tenía toda la información sobre la manera en la que se formulan las vacunas y estas vacunas vienen para ser reconstituidas en cierta cantidad de disolvente, típicamente de solución salina, digamos siempre hay un compartimiento antes de la cámara de la vacuna que impide que una vacuna que ha sido formulada para un adulto se pueda utilizar para un niño. Digamos que no sería ético, ¿verdad? Entonces, creo que finalmente ya esa opción fue descartada, por tanto, no, después de eso no he visto ninguna señal clara de que los niños pequeños vayan a empezar a ser vacunados. La verdad es que hay que cerrar contratos con Pfizer para poder comprar los viales especiales para niños que vienen rotulados diferente y nuevamente es una concentración diferente, dilución diferente. Así es que yo ojalá que lo viera venir, pero no lo miro que va a suceder tan pronto aquí en Guatemala. Gracias. Gracias, doctora Alicia. Y hablando de vacunas siempre, tomando en cuenta el contexto de los refuerzos, le pregunto al doctor Jorge, en el contexto de que hay investigaciones muy serias que han demostrado que vacunas necesitarán refuerzos, recientemente el caso de la vacuna CanSino. La pregunta es, ¿qué investigaciones debemos realizar para el monitoreo de estas realidades? Adelante, doctor Jorge. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación. Es un verdadero honor compartir foro con el doctor Cobar, con la doctora Alicia, y bueno, la invitación y calidez como siempre. Referente a lo que comentábamos, justamente existen muchos puntos todavía importantes para poder homogeneizar la estandarización, sobre todo de la evaluación de vacunas en cada uno de los países, que esto sería como lo ideal, que todos tuviéramos armonizado la manera en cómo medir la eficacia de estas. Una manera que, digamos, que se ha estado haciendo en todos los países que evalúan sus vacunas son a través de la inmunidad celular, primero que nada, y la inmunidad humoral. Es decir, aquella mediada por las células del sistema inmune o aquella mediada a través de anticuerpos, específicamente los anticuerpos neutralizantes. Nosotros en México les puedo compartir que estamos evaluando justamente una de estas vacunas que es CanSino. Como ya sabemos, es una de las vacunas que no ha sido todavía avalada por la OMS y que en México ya se aplica desde hace varios meses, igual que en Chile. Son los únicos países a nivel de Latinoamérica que aprobaron su uso de emergencia. Y bueno, se tienen muchas incertidumbres justamente
porque no hay ensayos todavía de fase 3 reportados en alguna revista internacional, solo notificaciones por la misma farmacéutica, y eso ha generado pues inquietudes en la población. Hasta ahora lo que nosotros hemos evaluado es a través de anticuerpos neutralizantes. Hemos medido en las personas que han tenido antecedentes de COVID previo y sin antecedentes de COVID antes de la vacunación. Hemos tenido resultados favorables. Esto ha hecho que la población tenga cierta certeza y confianza en la vacuna, debido a que se han obtenido un porcentaje de neutralización bastante bueno en la mayoría de las personas vacunadas, aunque por ahí detectamos, por ejemplo, un 7% de personas que no generó anticuerpos neutralizantes con la vacuna. Y de hecho que esta dosis de CanSino, que originalmente se propuso como unidosis, es muy similar a la respuesta que da una sola dosis en el caso de Pfizer. Con base en todas estas investigaciones que nosotros tenemos, es que hemos hecho la petición a través de la universidad, al gobierno estatal y federal, de que se contemple una dosis de refuerzo. Aquí lo importante, como comentas, es que no se tiene, digamos, al menos la aprobación para poder hacer este protocolo directamente acá. Se necesitan más estudios. Y sobre la combinación de vacunas, pues ni hablar con esta, porque si no se tienen ensayos todavía completos de esta primera etapa, hablando ya de vacunación heteróloga, pues todavía estamos lejos de poder saber la seguridad. Gracias, doctor. Otra de las inquietudes, además de las combinaciones, son las variantes, ¿verdad? Sí. Con la preocupación es que se ha identificado en todo el mundo algunas variantes y algunos riesgos asociados a las mismas. La pregunta acá sería, ¿qué hace que estas variantes sean más infecciosas y cómo evaluar el riesgo de una nueva variante? Pregunta para el doctor Oscar Cobar. Bienvenido. Bien, buena tarde a todos. Un honor que me hayan invitado a este importante evento y además un gran honor compartir con tan distinguidos ponentes como Alicia y con Jorge. Bien, las mutaciones son comunes en los virus. Son parte del ciclo natural de su evolución, eso es normal. ¿Y qué son las mutaciones? Son cambios en la secuencia de nucleótidos de ARN en el virus, o bien cambios en la secuencia de nucleótidos en su ADN si el virus es de ADN. En el caso del SARS-CoV-2, que es un virus tipo ARN, estas mutaciones se deben a errores en la replicación de su ARN. Estos errores en la replicación pueden llevar al virus a dos cosas: a ganar o a perder propiedades que le den ventaja biológica a ese virus, o bien, como la gran mayoría, pueden no tener ningún efecto sobre esas propiedades biológicas del virus. Este virus muta menos que otros virus. La tasa de mutación del SARS-CoV-2 se estima aproximadamente en 1 o 2 mutaciones mensuales, ¿verdad? Eso es en general un contexto de la mutación. Ahora con los variantes, ¿qué es lo que hace a las variantes diferentes entre sí? Pues básicamente son sus mutaciones, ¿verdad? Y principalmente aquellas mutaciones que le dan propiedades de ventaja biológica a ese virus. ¿Y cuáles son esas propiedades de ventaja biológica a las que yo me refiero? Para mí son básicamente dos. La primera, su capacidad para ingresar a la célula humana, lo que le da mayor capacidad de ser infecciosa. Mientras más fácil entra a la célula humana, más rápido y con mayor cantidad va a infectar a los distintos órganos y desencadenar al COVID-19. Y la segunda tipo de mutaciones es la evasión de anticuerpos, ya sea anticuerpos generados por inmunidad natural, por inmunidad adquirida por una infección previa o por la inmunidad de vacunas administradas o plasma de convalecientes, etc.
Y la verdad es que estas mutaciones, las que se han estudiado actualmente y son mutaciones de preocupación biológica, todas están en la proteína S. Increíble, están en la proteína S del virus o proteína espía, como se le llaman, que es el sitio de ataque de los anticuerpos en los llamados epítopes, los sitios específicos donde actúan los anticuerpos, o bien en lo que le llaman en inglés el receptor binding domain, que es el dominio de enlace al receptor con el receptor de la célula humana, que es ACE2, se adapta muy bien, tienen cambios conformacionales moleculares y derivado de eso, de esos cambios moleculares, tienen mayor facilidad de ingresar a la célula. O sea, estas dos propiedades son las que se evalúan de cada una de las mutaciones. De estas mutaciones, en mi opinión, hay aproximadamente 6 o 7, digamos 6, que son preocupantes, que ya se ha detectado cuál es el papel que juegan dentro de una variante determinada en cualquiera de esas dos propiedades biológicas. Y les quiero dar un par de ejemplos. La mutación D614G. ¿Qué significa la nomenclatura de la mutación? Esto indica que el aminoácido glicina, que es la G que está al final, sustituye al aminoácido ácido aspartico, la D que está al inicio, en la posición 614, que es el número que tiene esa mutación en la proteína S. Es decir, hay un cambio de aminoácido en esa posición. Esta mutación de 614G fue la primera reportada luego de la variante original de Wuhan. Y curiosamente se expresa en todas las variantes actualmente clasificadas como de preocupación biológica por OMS. En todas estas variantes, la alfa, beta, gamma, delta, etcétera, etcétera, está esa de 614G. Y esa de 614G lo que hace es que tiene una mejor capacidad, le da al virus una mayor capacidad para ingresar a la célula humana. Está colocada como a la mitad, dijéramos así, de la proteína S, en el sitio de escisión que se le llama entre S1 y S2, que permite a la proteína S dividirse en dos para facilitar su ingreso a la célula humana. La otra mutación que para mí es importante es la famosa E484K, en la cual ácido glutámico sustituye a lisina en la posición 484. Esta proteína tiene las dos funciones biológicas de preocupación. Ya se ha visto que facilita el ingreso del virus a la célula y también lo que hace es evadir el ataque de anticuerpos con esta mutación. En resumen, cada una de las variantes se va midiendo de acuerdo a su peligrosidad, digámoslo así, su preocupación biológica, de acuerdo a las mutaciones principales que posee. Así puede uno analizar las mutaciones principales de cada variante y tener una idea de la peligrosidad que puede tener esa variante. Muchas gracias, doctor Cobar. Muy interesante cómo evolucionan, ¿verdad?, los virus, especialmente este. Pasamos ahora a otra sección. Estas son preguntas abiertas para que cualquiera de los tres quiera responder. Lo único que les pedimos es que las respuestas en esta sección, este segmento, sean más cortas. El contexto que tenemos para esta pregunta es que la velocidad en la que fueron desarrolladas las vacunas invita a pensar que podrían aparecer otras. Tal es el caso de Sputnik V, que después apareció Sputnik Light. También proceso de aprobación de vacunas como Abdala en Cuba. ¿Esperamos contar con más y mejores vacunas en un futuro cercano o tecnologías que nos permitan mejores refuerzos? Dejo abierta la pregunta. ¿Quién quiere responder? ¿Yo? Doctor Jorge, adelante, escuchamos. Comienzo a tomar la palabra. Muchas gracias. Bueno, considero que sí. Actualmente, como sabemos, existen muy pocas vacunas completamente avaladas por la OMS. Específicamente tenemos alrededor de 8, al menos las listadas hasta la última revisión que hice.
Y existen alrededor de 24, en realidad, vacunas que están registradas también o que están en proceso de evaluación. Entonces, tendríamos ese restante de las 11 que tenemos para completar las 24, que serían las que posiblemente en algún momento van a aparecer. Y dentro de estas, pues tenemos algunas de otras plataformas que no han sido aprobadas actualmente. Por ejemplo, algunas que están basadas completamente en la proteína trimérica, que es la proteína S, de la que está hablando el doctor Kovar, y que hasta la fecha, pues la mayoría de las que tenemos aprobadas son aquellas basadas en vectores, ya sea adenovirales o de RNA mensajero, y esta es de las que está bastante aventajadas, digamos, para poder salir al mercado, y que sería una de las primeras a nivel mundial que estaría basadas a través de proteína directamente, ¿sí? Esta es de una empresa que se llama Clover Biopharmaceuticals, que es una de las que está pues en proceso de evaluación. Por ejemplo, esa sería una de las que se me ocurre. Gracias, doctor. Alicia, doctor Kovar, ¿algún comentario? Pasamos a otra. Oye, si digamos un comentario, pero dejo a Alicia en el uso de la palabra. Las damas primero, recordemos. Adelante, Alicia. Gracias, doctor Kovar. No, yo creo que siempre hay una búsqueda constante de nuevos targets para que las vacunas sean más eficaces, vacunas que puedan ser administradas, si posible, en una sola dosis. Obviamente, al momento nosotros, pues, la mayoría de esquemas requieren 2 dosis, y obviamente también vacunas que se puedan manufacturar de una manera económica para que pueda llegar a todas partes del mundo. Entonces, creo que hay mucha atención a nivel mundial con respecto a esto del desarrollo de nuevas vacunas, nuevas fórmulas y formas en las que realmente podemos poner la vacuna contra COVID realmente disponible y accesible para cualquier persona en el mundo. Gracias. Para ampliar un poquitito, recordemos que el desarrollo de las vacunas para este SARS-CoV-2 fue acelerado. En un año cubrieron todas las etapas de los estudios clínicos necesarios para aprobar una vacuna. Por eso es que hay, como bien dijo el doctor Hernández, ya 8 aprobadas para uso de emergencia por OMS y más de 20 en espera para su aprobación, ¿verdad? Esto es importante y creo que mientras más vacunas se aprueben, va a haber más disponibilidad de ellas para poder vacunar y ampliar esa vacunación a todo el mundo, principalmente en aquellos países en vías de desarrollo como Guatemala, en las cuales pues el acceso a las vacunas no es tan fácil, ¿verdad? Hay que comprarlas o esperar que nos donen, pero mientras más disponibilidad haya y con un buen porcentaje de eficacia, pues qué mejor. Yo no dudo que en un futuro relativamente cercano va a haber más cantidad de vacunas con buen porcentaje de eficacia y efectividad y disponibles para todas las naciones en el mundo. Bien, gracias a ustedes. Y sí, pues una de las dificultades técnicas era obtener vacunas, pero nos encontramos también con otra dificultad y es la desinformación, movimientos antivacunas en todo el mundo. En Guatemala el fenómeno no solamente se expresa en población civil, sino que también en profesionales de distintas ramas, incluso profesores universitarios antivacunas, enfermeras, incluso médicos negándose a vacunar. Y esto sumado a una encuesta reciente en Guatemala, donde pues se expresa que en Guatemala hay poca confianza en los científicos. En todo este contexto, también vemos médicos, por ejemplo, recetando dióxido de cloro y apoyando algunas pseudociencias. Acá, pues no hay pregunta, lo que hay es un espacio de comentar cómo podemos abordar esto y qué posibilidades tenemos para afrontar este problema. Empezamos al revés con doctora Alicia ahora. Me parece. Pues sí, realmente en Guatemala sí existe este movimiento antivacunas. Hay un porcentaje de la población que sí sigue a estas personas que no creen en la existencia del COVID o que no creen en que una vacuna pueda ser segura
y eficaz para prevenir la enfermedad, pero creo que la gran mayoría de nuestra población lo que está es realmente desinformada. Creo que las campañas de comunicación no han sido suficientemente claras para poder expresar en un lenguaje sencillo a las personas cómo es que actúan estas vacunas y cómo específicamente ellos pueden utilizarlas como una herramienta para preservar su salud. Todos sabemos que el nivel de educación en Guatemala es muy bajo y hay muchas personas y comunidades en las cuales la escolaridad pues es inexistente, ¿verdad? Entonces, creo que cuando uno tiene este tipo de situación en la cual las personas de por sí su escolaridad es baja y además no se les comunica de una manera apropiada, eso sí es una receta para no tener éxito en las campañas de vacunación, ¿verdad? Entonces, a la fecha hay muchas personas que confían más, como tú dices, en esa persona que está cerca mío. De repente alguien de la comunidad que se dedica a hacer alguna atención de salud, lo que esa persona prescriba, sea bueno o no, me da más confianza porque es una cara conocida de una persona que está cerca mío, no se siente tan extraño, digamos, seguir una indicación de esa persona que yo conozco. Entonces, creo que precisamente tal vez a esas personas que se dedican más a cuestiones de salud, sobre todo en las comunidades más pequeñitas, esas personas son las que primero tendríamos que informar apropiadamente. Gracias. Doctor Oscar. Sí, gracias. Vean, esta campaña de desinformación no es solo contra las vacunas. También lo hay en el sentido de que el SARS-CoV-2 no existe o que es una construcción de algunos personajes para disminuir la población del planeta en un 50% y un montón de cosas más. Esta campaña es orquestada internacionalmente por organizaciones bien estructuradas y con buena calidad en su comunicación, por organizaciones antivacunas, negacionistas o incluso impulsoras de los famosos medicamentos milagrosos, ¿verdad? Y este fenómeno realmente ha impactado en países desarrollados, no necesariamente en países en vías de desarrollo con bajo nivel de educación como Guatemala y algunos países de América Latina, no, en países desarrollados, definitivamente, en donde se han generado incluso protestas violentas contra las medidas que toman los países pues, sanitarias para protegerse del virus, el uso de mascarilla, distanciamiento social, lavarse las manos. No digamos ahora como Austria, que recientemente pues lo que hizo fue limitar a nivel de locomoción y a nivel de acceso a servicios públicos y a comercios y todo, aquellas personas que no estén vacunadas, ¿verdad? Esa es una medida muy drástica, pero creo que necesaria para detener el esparcimiento de este virus. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para eso? Principalmente los gobiernos. Como bien lo dijo la doctora Chan, una fuerte campaña de información por los gobiernos. A través de los alcaldes, a través de los consejos de desarrollo, en las comunidades, empezar a hacer una fuerte campaña de que la vacuna les va a salvar la vida. ¿Verdad? Que no se vacunen solo porque hay que vacunarse. No, si no se vacunan puede llegar a enfermarse y hasta morir las personas que se contagien por el SARS-CoV-2. Entonces es importante, y lo recalco, una campaña fuerte de vacunación. Y en cuanto a la afirmación de que en Guatemala no creen en sus científicos, bueno, en Guatemala está arraigado culturalmente aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad?
Y siempre alguien que es de afuera de nuestro país va a ser mejor que nosotros. Eso ya lo tenemos como culturalmente en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en nosotros mismos, sacar de nuestras mentes eso, creamos en nuestra gente, ya que tenemos que estar convencidos que tenemos la misma capacidad de cualquier persona, de cualquier grupo étnico y en cualquier parte del mundo. Es decir, tenemos que convencernos de ello. Gracias, doctor Jorge. Muchas gracias. Bueno, solamente complementar lo que ya comentaron. Yo creo que sí es una preocupación muy fuerte. Esto también pasa en México. Hay una campaña de desinformación importante. La gente también desconfía muchas veces de la ciencia. Y bueno, lo que comentaba el doctor Cova respecto a que países incluso tan desarrollados como Alemania actualmente están teniendo problemas importantes porque también la población se resiste a esto, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Los rebrotes que actualmente Europa vuelve a ser el epicentro por esta desconfianza que justamente se ha habido, ¿no? Complementando nada más lo que ya comentaban, yo creo que algo también muy importante sería comenzar a trabajar con la niñez. Considero que a veces ya trabajar con personas que arraigadamente ya traemos muchas cosas que difícilmente alguna campaña actualmente a personas adultas, adultas mayores, va a poder convencer de algo que han creído toda la vida. Y sino empezar a trabajar a partir de ahora en adelante, pues con los niños, empezar con políticas públicas importantes para meter la ciencia desde la primaria, desde la secundaria, y que las universidades también volteen a ver a estas preparatorias, a las primarias, incluso jardín de niños, para poder mostrar qué realmente es lo que hace la ciencia, que tengan confianza en ello y que se hagan campañas justamente de divulgación como estas. Yo creo que esto es muy importante y atraer también a los tomadores de decisiones de cada país a foros como estos para que justamente se despejen dudas y tengan herramientas también para poder comunicar efectivamente. Yo puedo comentar en México, casi todos los días, desde que inició la pandemia, se ha hecho por todas las mañanas comunicaciones por distintos medios sobre cómo va evolucionando, medidas, etcétera, pero se ha caído tanto en desacuerdos, en que de repente se dice una cosa y de repente se dice otra, que la gente termina por confundirse. Entonces, eso es lo que no debemos de hacer. La comunicación efectiva, yo creo que es la clave para poder quitarnos todo este estigma que yo creo que es universal, no solamente de países como Latinoamérica. Gracias, sí, importante que estén ustedes con nosotros en este foro. También, pues, tenemos problemas a nivel de nuevas tecnologías, adoptar nuevas tecnologías. Tecnologías como, por ejemplo, vacunas utilizando ARN eran poco o nada conocidas hasta antes de la pandemia, o prácticamente no se existían para su uso en ese contexto, hasta que inició COVID-19. Podemos esperar que vacunas como esta, como Moderna, que son utilizando ARN, tengan otros propósitos para otros usos en el futuro. Empezamos con quién. ¿Quién empezamos ahora? Empezamos con doctor Cobar ahora. Bien. ¿Vale? Sí, vean, la estrategia de desarrollo de vacunas de ARN mensajero no es nueva. Básicamente, haciendo una revisión bibliográfica, ya en los años 90 salen los primeros papers sobre estudios en ratones, sobre ya probar este tipo de tecnología para convertirlas en algunos tipos de vacunas. Sin embargo, por problemas mismos de la misma estabilidad del ARN mensajero y otros problemas tecnológicos, su desarrollo ha sido lento y no las tomaron mucho en cuenta. Hasta ahora, en este último año, en el 2020, 2021, principalmente en el 2020, vieron que funcionaba y desarrollaron las vacunas de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, por mencionar las dos más conocidas.
por todos y son las que realmente han mostrado un mayor porcentaje de efectividad y eficacia, tanto en sus ensayos clínicos como a la hora de la aplicación ya en el mundo real, ¿verdad? Estas vacunas también se han utilizado contra la influenza, el Zika, el citomegalovirus, la rabia y otras enfermedades. Es decir, en mi opinión, esta tecnología nació para quedarse y para seguir evolucionando. Incluso en el SARS-CoV-2 tiene la ventaja que por su tecnología es fácil reinventarla. Es fácil cortar pedacitos del ARN, insertarles otro espacio para que exprese propiedades que puedan ser resistentes a las nuevas variantes. Porque como sabemos, con el tiempo las nuevas variantes van haciéndose resistentes a las vacunas, van perdiendo esta su efectividad. Entonces la tecnología de ARN mensajero es la que mayor capacidad tiene y en menos tiempo de rehacerse de nuevo y hacer efectivas contra las nuevas variantes que van surgiendo. Pero sí, definitivamente, yo creo que esta tecnología va a ir avanzando mucho, incluso con otros propósitos para vacunas y para combatir otras enfermedades. Gracias. Doctor Jorge. Gracias. Pues bueno, yo creo que ya el doctor Kovar dijo muy detalladamente todo lo que se avecina con esta tecnología. También concuerdo que es de las mejores que hasta ahora ha tenido pues los mejores resultados y esa facilidad, como comentaba, poder producir de una manera rápida hasta cierto punto de bajo costo y todos estos cambios también que se pueden hacer a través de los nucleótidos modificados que pueden también dar un plus a poder modificar en algún momento cualquier cosa que se requiera con base a las variantes que vayan apareciendo. Entonces, sin duda alguna vamos a seguir viendo esta tecnología por mucho tiempo más. Excelente, sí, ya se habla incluso de VIH, por ejemplo. Doctora Alicia, no sé si algo respecto al ARN. Pasamos a la siguiente. Sí, sí, la tecnología de ARN mensajero, como dijo el doctor Kovar, realmente ya lleva tiempo desarrollándose. Es una de las cosas que creo que nos tiene que dar confianza, porque muchas personas piensan que todo esto se hizo en el último año y no fue así. Este tipo de tecnología, y lo hemos repetido en varios foros varias veces, es el resultado de personas que trabajan en la ciencia, como el doctor Hernández, como el doctor Kovar, que pues se ciñen a esa disciplina de estar investigando y estabilizando moléculas para que posteriormente ellas puedan ser utilizadas en algo como esto. De hecho, vacunas basadas en RNA siempre ha sido una idea. El RNA también mensajero también se ha pensado para terapias en contra del cáncer. Y más recientemente, creo que ya hay un prototipo bastante avanzado para una vacuna contra virus sincitial respiratorio que va a utilizar la misma tecnología que es RNA mensajero. Entonces, yo creo que realmente es trabajo de muchísimas personas y es una tecnología que nuevamente en este momento coyuntural de la historia de la humanidad, creo que fue simplemente pues mucha suerte y tendríamos que estar muy agradecidos con la ciencia de que realmente hay personas que no pierden la disciplina y siempre están buscando formas de ayudar a la humanidad. Si no hubiera sido por todo ese trabajo arduo que sucedió décadas antes de que pudiéramos tener esta pandemia, nosotros no estaríamos contando también esta historia, que tener una vacuna completamente desarrollada, aprobada, segura y eficaz en un año no es una historia que se cuenta todos los días. Esto es una cosa sin precedentes y hay que valorarlo y atesorarlo y seguir trabajando para que en el futuro sigamos teniendo opciones de este tipo. Sin duda, la ciencia es un logro de la humanidad.
Tenemos también, aunque es debatible, posiblemente debatible, la primera vacuna que se publicó, que se generó, fue Sputnik V, ¿sí? También llamada Sputnik 5, pero es V de pequeña, ¿verdad? También, pues Guatemala sabemos que hizo compras masivas de Sputnik V. Lamentablemente, la aceptación de Sputnik V en Estados Unidos, Europa y países incluso cercanos como Costa Rica es un esquema que no aceptan para viajeros. Tenemos el caso, por ejemplo, de México, que ellos vacunaron a muchas personas con CanSino y tampoco CanSino es una vacuna que se acepta en otros países para movilidad. O incluso cubanos que en su totalidad han sido vacunados con Abdalá y Soberana. ¿Qué comentarios tienen ante las decisiones de los gobiernos de adquirir vacunas que, pues a la larga, pues o a mediano plazo, dificultan esta movilidad? ¿Con quién empezamos? Empezamos con el doctor Jorge ahora. Adelante. Sí, muchas gracias. Híjole, este es un tema yo creo que bastante complicado de poder abordar, sobre todo porque involucra muchos intereses políticos y muchos conflictos de esta índole. Considero que tomar una decisión como mandatario nacional cuando hay escasez de vacunas, pues no debe ser nada fácil. En este sentido, sí doy finalmente el lado de poder proteger a tu población con lo que cuentes a la mano. Digamos que obviamente bajo pues estándares de calidad que se hayan probado también ya la eficacia, que la mayoría de estas vacunas que se han aplicado, que no están avaladas necesariamente por organismos internacionales como la OMS, pues sí tienen ya antecedentes de ensayos clínicos fase 2 al menos, y se ha demostrado mediante estos ensayos la seguridad de la vacunación y se han pues dado estudios preliminares para poder tener certeza de que el beneficio es mayor al riesgo que puede dar aplicar este tipo de vacunas a la población. Lo que sí es un hecho también, como comentabas en el caso de Sputnik, es que existen sin duda alguna intereses políticos entre potencias mundiales, que esto puede también en su momento pues dificultar que algunas vacunas puedan ser aprobadas y yo creo que esto es algo que se tiene que debatir desde otro punto de vista, tal vez a lo mejor político, de derechos humanos, porque es algo que también se ha debatido mucho. Por ejemplo, esta pues dificultad de poder viajar que en su momento pudiera violentar los derechos de libre tránsito que tiene cada una de las personas, incluso la libertad de poder elegir una vacuna con la que la persona se pueda sentir más segura. Son derechos que en su momento están debatibles y que han causado ya revueltas en algunos países también sobre procesos de manifestaciones de este tipo. Yo creo que si cada uno de los países, al menos a través de la ciencia, invirtiéramos en poder demostrar la seguridad de las vacunas que vamos a utilizar sobre la marcha, podría dar certeza de manera específica de cada una de las poblaciones sobre que lo que estamos utilizando pues es seguro y con base en eso tratar de adquirir cada vez conforme se vayan liberando nuevas vacunas, pues acceso para que toda la población pueda tener esta seguridad. Pero pues sí es un tema muy complejo de poder abordar. Gracias, doctora Alicia. ¿Qué hacemos con estas cosas? Bueno, nuevamente, sí, creo que concuerdo con Jorge, cuando eres el jefe del Estado, ¿no? Y te enfrentas a una situación como la que tuvimos, sobre todo al principio de este año, la disponibilidad de vacunas era realmente muy escasa. Encima de todo, nuestro gobierno desafortunadamente no tenía ni siquiera el marco legal para poder hacer negociaciones directamente con las farmacéuticas. Entonces, eso retrasó muchísimo el proceso de nosotros poder colocar pedidos y finalmente, pues claro, habían opciones, pero había que tomar decisiones fuertes en el sentido de que, por ejemplo, Sputnik ciertamente todavía no contaba con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, bueno, en el estado en el que te encuentras teniendo personas que se te enferman muchísimo, con una capacidad hospitalaria mínima, porque realmente Guatemala es uno de los países más desabastecidos de unidades de cuidado intensivo y de camas de intensivo de Latinoamérica. Entonces, claro, yo realmente pienso que basada en la evidencia clínica que tenemos de la vacuna y que se tenía de la vacuna en el momento que que CONAPI dio la recomendación para administrarla en Guatemala, fue una decisión sabia, obviamente. Creo que es una buena vacuna, es una vacuna eficaz, es una vacuna segura. Hay alguna situación técnica ahí con respecto a la aprobación por la Organización Mundial de la Salud y también es una pena que pues esto no como que estanca la movilidad de las personas porque hay ciertos países en donde no la aceptan, ¿verdad? Entonces yo creo que como humanidad y como una sola unidad, digamos, que estamos padeciendo del mismo problema, debiéramos nosotros ser mucho más abiertos, menos sesgados, ver las cosas objetivamente y tratar de facilitar estos procesos para que la vacuna pues esté aprobada y esté aprobada en buenos términos por todos los países. Pero mientras ese momento llega, porque a veces las cuestiones de este tipo son más dificilísimas de resolver, creo que lo más importante es que las personas se vacunen ahora. Es cierto que obviamente yo quiero poder viajar a otros países si me vacuno, pero si yo espero a que esta vacuna se apruebe para vacunarme, puede ser que ya sea muy tarde para mi salud. Entonces, creo que lo prioritario ahorita es tu salud. Tú tienes que vacunarte con la vacuna que tienes disponible en el momento y lo de la movilidad pues se resolverá después, pero para poder movilizarte, así dicho muy crudamente, tienes que estar vivo y la manera de proteger tu salud es vacunándote. Excelente, doctor Cobar. Sí, vean, la vacuna Sputnik V, como dijo la doctora Chang, es una vacuna eficaz y segura, ¿verdad? Y coincido también de que por aspectos políticos que pueden influir, no ha sido aprobada para su distribución en ciertos países. Eso yo creo que la cosa va bastante por ahí. Si bien es cierto, los rusos, que son los que fabrican esta vacuna, han cometido algunos errores. Por ejemplo, uno de los lotes que llega a Europa va con defectos, tienen que retirarlo, entonces genera desconfianza. En Guatemala, por ejemplo, recordemos que Guatemala le compra al Fondo Ruso de Inversión alrededor de 6 millones de dosis de vacunas y paga por adelantado. No solo nos habíamos tardado, como dijo la doctora Chang, en hacer las gestiones en toda nuestra legislación y todo eso que sucedió, vinieron el Fondo Ruso de Inversiones y aún teniendo el dinero no cumple con los tiempos, se tardan en venir las vacunas. Entonces se genera una desconfianza sobre la vacuna, pero definitivamente eso ya son cuestiones muy particulares que rodean a eso, pero si regresamos a la calidad de la vacuna, yo la miro muy buena, ¿verdad? Incluso en Europa creo que los motivos son que iba a competir directamente con la AstraZeneca, porque son de la misma tecnología. La AstraZeneca ha estado demostrando pérdida de efectividad y la vacuna rusa no tanta, no obstante ser de la misma tecnología, ¿verdad? Es decir, coincido en el mensaje. Si está la vacuna rusa disponible, vacunémonos con ella. ¿Verdad? Definitivamente es una buena vacuna, eficaz y segura. Gracias. Llegó el momento de hacer algunas reflexiones finales. Y sobre ese tema, pues quisiera que pudieran resaltar el hecho de las posibilidades de combinación de vacunas que ya están sucediendo. Las personas se vacunaron a una sola dosis en Estados Unidos y ahora pues deciden pues, reforzarse con otra vacuna.
También, pues si pudieran resaltar en algún momento, pues que todo el mundo, todo el planeta se volcó a publicar investigaciones respecto a COVID-19. Todo el mundo, todos los científicos se volcaron a escribir eso. Y Guatemala no fue la excepción. En bases de datos como PubMed, Scopus, se encuentran publicaciones de Guatemala generando datos también sobre COVID-19. En esos contextos, si pudieran hacer, y sobre la vacunación, pues, y COVID-19, pudieran hacer una reflexión final y pues finalmente pues yo haré una recapitulación y daremos si hay espacio preguntas al público. Empezamos con la doctora Alicia con una reflexión final. Muchísimas gracias. Sí, realmente creo que todos estamos muy enfocados en la pandemia. Obviamente ha sido una pandemia que ha afectado a muchos niveles la vida de las personas, la vida diaria. Creo que la comunidad científica en Guatemala está bien orientada en términos de qué es lo que necesitamos saber, qué preguntas tenemos específicas con respecto a nuestra población, qué cosas hay que son particulares, por ejemplo, en nuestras poblaciones pediátricas, etcétera. Entonces, hay mucho interés y mucho deseo de seguir indagando en este tema. Creo que sería fabuloso contar con una colaboración entre asociaciones científicas y universidades para realmente producir esa información que es tan necesaria y tan importante, no solo para nosotros, sino también a nivel mundial. Y recordemos que por más que existen muy buenos estudios de otros países, siempre el estudio, digamos, que se tienen datos del lugar, de la localidad en la que uno está, pues arrojan cosas siempre muy interesantes. Así es que yo incito muchísimo a esa curiosidad científica y que sigamos desarrollándola y que sigamos haciendo lazos y sigamos participando de esa comunidad para que realmente logremos seguir avanzando en todos los campos de la ciencia aquí en Guatemala. Gracias. Gracias, doctor Bien, Cobar. y digamos brevemente decirles que la vacunación heteróloga funciona y funciona muy bien, ¿verdad? Hay muchos estudios que han publicado recientemente en este mes de noviembre, en el mes de octubre, sobre el incremento en el número y tipo de anticuerpos específicos derivados por una vacunación heteróloga, principalmente cuando la segunda dosis o dosis de refuerzo, como le están llamando ahora, es de tecnología ARN mensajero. Eso se ha visto que ha fortalecido el sistema inmunológico de las personas con cierto tipo de anticuerpos específicos e incluso no solo lo fortalece, sino lo hace durable durante más tiempo. Entonces, la vacunación heteróloga definitivamente funciona y es una muy buena estrategia. Y como un mensaje final, ¿verdad? Es importante que los gobiernos de las repúblicas, principalmente el gobierno de Guatemala, empiece a coordinar iniciativas científicas con ello. Por ejemplo, ahí está la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, apoyada por su Comisión de Salud, ¿verdad? Que está formada por representantes de instituciones de todos los sectores de salud del país que pueden aportar definitivamente alternativas de solución a esta problemática basadas en ciencia, ¿verdad? Coordinar también con el Ministerio de Salud para que esas sugerencias científicas que tienen que emanar de la comunidad científica de Guatemala, y para eso está la Secretaría de Ciencia y Tecnología, deben de sugerirle y aconsejar al gobierno de la República a nivel científico, no solo en esta pandemia del SARS-CoV-2, sino convertirse, ¿verdad? De acuerdo a las distintas comisiones del sistema que hay, a las diferentes temáticas, en
los tanques de pensamiento del mundo científico y que realmente esos tanques de pensamiento aporten alternativas de solución a la problemática nacional. Esto es importante, ¿verdad? Y mi mensaje final es que hagamos lo posible en nuestros mecanismos, en nuestros medios, para informar a la gente, para indicarles que se vacunen y que esa gente recuerde que el vacunarse puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Verdad? Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias. Gracias, doctor Cobar. Doctor Jorge. Bien, muchas gracias. Respecto al primer punto sobre la vacunación heteróloga, coincido con el doctor Cobar. Creo que los resultados preliminares han sido muy alentadores. Yo creo que tener esta opción de doble estímulo contra antígenos distintos, pues sin duda alguna tiene que reforzar el sistema inmune, hacer un repertorio humoral y celular todavía mucho más completo. Y a pesar de que existen pues escasez sobre vacunas particulares, seguramente en poco tiempo esto se va a comenzar también a realizar. Y concuerdo con lo que dice la doctora Chang. Lo ideal sería hacer estudios específicamente en cada una de las poblaciones con base a los antecedentes que ya se tienen y poder pues hacer estudios por lo menos observacionales, algo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, ahora aquí en el estado donde me encuentro, es que no estamos incitando a la población a vacunarse heterólogamente o con dos vacunas distintas, pero sabemos que hay mucha gente que ya lo hizo. Entonces, estamos tratando de justamente rastrear qué ha pasado con todas estas personas y empezar a tener evidencia sobre la seguridad posible que pueda haber en las vacunas que están circulando actualmente. Entonces, estar innovando y estar buscando cuáles son las soluciones actuales en cada uno de los países, en cada entidad, pues debe ser la clave para que tengamos información de calidad y lo más útil posible para cada una de nuestras poblaciones. Y bueno, el mensaje final sería también que la vacunación es segura. Existen evidencias contundentes sobre la eficacia que tiene el vacunarse y no vacunarse contra la gravedad de la enfermedad. Y tenemos el mejor ejemplo ahora con los rebrotes, como ya comentábamos hace un momento, en Europa sobre posiblemente esta resistencia que se ha tenido incluso en estas potencias mundiales, y esto ha hecho la diferencia en que algunas poblaciones no tengan estos repuntes nuevamente y estén prácticamente muy estables económicamente, de salud y bueno, mentalmente, que esto también es algo que nos ha agotado a todos. Entonces, muchas gracias. Muy bien, gracias a todos ustedes. Había una pregunta en el chat, pero ya la doctora Alicia nos hizo favor de contestarla. Y también, pues, decirles que a manera de reflexión final, pues no hubo necesidad puesta en común, todos estaban muy de acuerdo en sus posiciones. Creo que la ciencia debe prevalecer. Hay que, pues, informar mucho a los tomadores de decisiones y que el Ministerio de Salud, los tomadores de decisiones de salud no deben de estar solos, deben de estar acompañados de las personas que conocen del tema, información científica, y también debemos acercarnos por medio de campañas adecuadas, y claras y efectivas a nuestra población para que haya más confianza en estas vacunas. Si bien hay muchos criterios que han generado desconfianza, como por ejemplo no puedo viajar a otro país, ¿por qué la OMS no aprueba una vacuna? ¿Por qué se tarda en comprarla? Etcétera. Puede generar cierta desconfianza. La ciencia debe prevalecer. Así que pues con esto terminamos el foro. Quiero invitarlos a todos pues a una premiación sobre la sesión póster. Este Congreso Nacional tuvo una sesión póster y pues es ahora el momento en que se premiará. Voy a dejar en el chat pues el enlace. Me va a permitir hacerlo para que podamos movernos a los que quieran hacerlo pues a la sesión póster. Me corrige Isabela si es así. Y pues nos vemos. Gracias a todos y pues pasen ustedes una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, bye. Les comento que nos quedamos en este mismo link para la presentación de pósters, de los ganadores de los pósters y para el cierre. Excelente. Gracias, Isabel. Entonces, por favor, ¿Dejo de grabar no se vayan del link. Continúo la grabación? Si querés, démosle stop. Stop, ok.